Queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más en nuestro podcast conversando con Rafael sobre infraestructura y finanzas. Esta vez tengo el gusto de haber convencido a un profesional muy reconocido en contratación pública, no es fácil ubicarlo, para que venga y conversemos esta oportunidad sobre, caramba, esos temas tan importantes que es la nueva forma de evaluar y elegir al ganador de la Buena Pro, a la luz de la nueva ley y reglamento de contratación general que entró en vigencia el 22 de mayo último. Tengo el gusto de presentar al doctor Javier Salazar Soplafuco. Javier, un gustazo que estés aquí y la verdad que sé que andas re full, pero te has dado el tiempo de poder visitarnos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? A tus órdenes. A ver, Javier, hay mucho que hablar sobre la nueva ley, pero como te pedí, creo que hay un tema que está preocupando a los contratistas, que es justamente las nuevas reglas que van a funcionar en la evaluación y en la elección del ganador de la Buena Pro. Pero quisiera, Javier, empezar con algo que viene de atrás, como tú dices. Por ejemplo, se viene un cambio muy importante en la nueva capacidad máxima de contratación. Cuéntanos, a ver, danos un brochazo de qué es lo que se viene y luego entramos ya a la evaluación. Mira, hay todo un cambio respecto a la manera de mirar a quienes participan en los procesos de selección, ¿no? Existe la idea de premiar la experiencia que se pueda tener en las edificaciones y en la infraestructura más que en el equipamiento. Y es por eso es que ahora, por ejemplo, existen unas categorías para los especialistas que tienen que ver ya no con el monto facturado, sino con la actividad. ¿Ya? Las categorías son elaboración de expedientes técnicos, supervisión de elaboración de expedientes técnicos y supervisión de ejecución de obra. Y eso tiene que ver justamente con algunas formas de analizar cómo es que tú puedes acceder al mercado de las contrataciones. Y esto es más importante con el procedimiento, aparece como más importante con el procedimiento que existe ahora para calcular la capacidad máxima de contratación. Fíjate, es una fórmula donde se une el monto del patrimonio que tú tienes, capacidad, patrimonio, más contratos celebrados, pero en esta parte que tiene que ver con los contratos celebrados hay una forma de evaluar distinta. Solamente se va a tener en cuenta el monto que contemple la parte de edificación. No el equipamiento. No el equipamiento. Tal vez eso haya pasado desapercibido para muchos contratistas. Sin embargo, aquellos contratistas que están especializados en ejecutar hospitales, en ejecutar colegios, en ejecutar postas médicas, que son obras que tienen un alto componente de edificación, de equipamiento, van a verse afectados, porque por ejemplo en hospitales casi todas las obras tienen el 60% de equipamiento y 40% de edificación. Lamentablemente en esos contratos, los contratistas solamente van a poder ofertar para el cálculo de la capacidad máxima de contratación la parte de edificación. Y la parte de equipamiento que pueda quedar en la obra, estamos hablando, por ejemplo, de los ascensores. Pero si instalas equipos de cómputo, si instalas equipamiento médico movible, si instalas en un colegio, por ejemplo, si instalas todo el mobiliario escolar, eso no se va a tener en cuenta. Eso va a afectar porque evidentemente se va a reducir en algunos casos la capacidad máxima de contratación. Yo creo que ese dato, la verdad, que estaba pasando desapercibido, porque todo el mundo se ha fijado en los componentes de la fórmula, en donde, como tú bien sabes, se mantiene la suma de las obras ejecutadas, ya no de 10 años, sino de los últimos 20 años, y el otro componente que antes era 10 veces tu capital social, ese ha sido eliminado y ahora se ha incorporado un factor, ¿no? Un coeficiente de gestión empresarial. ¿Okay? Pero este tema del equipamiento, créeme que ha pasado desapercibido y eso es un buen punto de vista. Ahora, Javier, vayamos digamos a las nuevas reglas que existen en la evaluación de las ofertas que van a tener los contratistas. Coméntame un poco sobre cómo es la nueva evaluación. Mira, en todas las normatividades públicas, desde la Argentina hasta el Canadá incluso,
La evaluación se hace en un solo momento y tiene tres etapas: la admisión, la calificación y la evaluación. En algunos casos técnica y económica, en otros casos económica. Nuestro país ha optado por la evaluación técnica y económica. En esta forma de evaluar la calificación, que antes era una etapa que se realizaba después de la calificación económica, ahora la calificación es una etapa que se hace antes y solamente evalúa la participación en contratos que tú hayas ejecutado con una antigüedad de 20 millones, monto facturado una vez la cuantía, nada más. No se hace mayor análisis. Si la cuantía que se convoca es de 1 millón, tú tienes que acreditar 1 millón, contratos por 1 millón, nada más. Obviamente acumulada, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Lo importante y donde hay que poner más atención es la fase siguiente, la fase de la evaluación, que en los procedimientos sin precalificación consiste en dos momentos, se realiza en dos momentos, la evaluación técnica y la evaluación económica. En la evaluación económica la forma sigue igual, el menor monto, mayor puntaje, pero en la evaluación técnica sí hay algunos... Permíteme una interrupción, Javier. En la evaluación económica, con la precisión de que el que puja el menor precio va a tener el mayor puntaje, y los restantes también van a tener puntaje inversamente proporcional. Exactamente, eso sí, eso finalmente el que después de todo ese proceso, el que oferta menor monto es el que va a tener mayor puntaje en esa parte de la evaluación, que es la evaluación económica. En la evaluación técnica está el problema, y fíjate que la norma establece que esta evaluación técnica es donde se concretiza el principio de valor por dinero. Es decir, los factores de evaluación que se determinen en un proceso deben permitir que se cumpla lo que señala el principio de valor por dinero: calidad, autonomía en el proceso de selección y vida útil que permita satisfacer la necesidad pública. Entonces hay que poner atención: si una entidad decide implementar determinados factores, es porque se ha asegurado en la estrategia de contratación que esos factores son los que van a permitir cumplir con el principio de valor por dinero. Y hay que tomar en cuenta que existen factores de evaluación que son obligatorios y factores de evaluación que, pueden ser utilizados o no por la entidad. Son 13. Permíteme una interrupción, Javier. Sí. Para ir ubicando a nuestros oyentes, van a haber procesos en donde va a haber preselección, en otros no va a haber preselección, ¿ok? Van a haber procesos en donde la oferta técnica tiene una clasificación en, obligatorios, y en otros facultativos, y tú dices en este momento de que todo eso se encierra dentro del primer gran concepto, que es valor por dinero. Okay. Entonces yo te invito a que hagamos la primera pausa, ¿okay?, para que nos expliques un poco más de este principio de valor por dinero, y luego entramos al tema de los requisitos obligatorios y facultativos. ¿Okay? Nos vamos a una pausa. Javier, decíamos en el primer intervalo de que uno de los conceptos que destacan en esta nueva ley y reglamento de contratación general es el principio de valor por dinero. Explícanos, por favor, en lenguaje sencillo, porque el grueso de nuestros oyentes son contratistas de obras públicas, cómo es que este principio ahora se involucra y va a ser la piedra angular de las reglas y de los requisitos obligatorios y facultativos. Mira, el principio de valor por dinero está pensado en la ley como un principio transversal, ¿no?, que se debe cumplir en todo momento y en todos los procesos de selección y en todo tipo de contratación. En bienes y servicios, y este principio de valor por dinero tiene que ver con la calidad, asegurar la calidad, la mejor calidad, elijo al que ofrece mejor calidad. Y en bienes y servicios tal vez eso sea posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque el área usuaria es la que investiga, determina y establece los criterios. Pero en el caso de ejecución de obras es un poco difícil, porque uno lo puede exigir más allá de la calidad que está arreglada en las normas técnicas. Yo no le puedo exigir al contratista que coloque más acero del que dice la norma técnica que tiene que ir. Yo no le puedo exigir al contratista que utilice más un mecanismo de cimentación distinto más que el que señala el estudio de mecánica y suelos. Entonces, como existe ese problema,
la norma ha establecido que son en los factores de evaluación donde se va a expresar aquellos mecanismos que puedan permitir que la contratación de una obra se cumpla con el principio de valor por dinero. El reglamento señala que son los factores de evaluación los que van a determinar el cumplimiento de este principio de valor por dinero. Y en los casos de procedimiento de selección sin calificación previa, esto que comúnmente que siempre hemos conocido como un proceso clásico, sin preselección, ¿ya? En esos procesos, el principio de valor por dinero supuestamente se tiene que expresar en los requisitos en los factores de evaluación que están comprendidos en la evaluación técnica en el caso de obras. Y hay que tener cuidado porque de esos son 13 factores de evaluación, entre obligatorios y facultativos. Pero más de la mitad de esos factores de evaluación están referidos a documentos que tienen que ser presentados y tienen que ser evaluados por el comité o por los jurados, sea que cómo establezca el proceso, se establezca en el procedimiento de selección. Y cuando se establece un factor de evaluación, tiene que establecerse una metodología para identificar si se está cumpliendo primero con el factor. Tiene que establecerse una metodología para determinar el puntaje que se asigna a ese factor de evaluación. Y tiene que establecerse una metodología para el puntaje que se asigna a los que no llegan al máximo de ese factor de evaluación, como sucede con la evaluación económica. Tiene que haber una metodología que sea objetiva, que sea medible, incluso, que sea razonable. Tomando en cuenta de que el puntaje de la oferta técnica sobre el puntaje total de 100 va a ser de 60. 60. Ok. O sea, entonces, la suma o el puntaje de los factores de evaluación obligatorios y facultativos nos tiene que dar un puntaje como 60, porque la oferta económica nos da un puntaje sobre 40. Y el puntaje total nos va a dar al ganador. Okay. ¿Qué riesgos ves tú en esa lista de factores obligatorios y en esa lista de factores facultativos? Mira, existe un listado de factores que se cumplen con la presentación de certificaciones, en principio. Y todas esas certificaciones son certificaciones que en su mayor parte, salvo aquellas que puedo otorgar, por ejemplo, las normas que están a cargo de la entidad del Estado que emite las normas técnicas, en su mayor parte son certificaciones que son emitidas por instituciones extranjeras y que son de difícil acceso. Y de plano, si yo establezco como factor de evaluación, por ejemplo, le otorgo un puntaje más a residente porque tenga un certificado FIDIC, estoy limitando la oferta, porque los certificados NEC y los certificados FIDIC y los certificados que otorgan estas entidades extranjeras no son muy usuales de existir en el medio peruano. De hecho, ahí hay, por supuesto que se puede establecer, por supuesto que una entidad puede exigir puede establecer como factor de evaluación que va a asignar un puntaje a residente que acredite, por ejemplo, tener un contrato NEC, una certificación NEC. Por supuesto que yo lo puedo establecer, pero de plano, una decisión de ese tipo podría limitar la participación de la mayor parte de una buena parte de profesionales peruanos. Exactamente. Los factores que también hay que ver con detalle y donde hay que encender una lucecita roja son aquellos factores de evaluación que tienen que ver con la presentación de documentos que son elaborados por los contratistas. Por ejemplo, el plan de trabajo. Por ejemplo, el plan de ejecución, por ejemplo, ¿no? El plan de cumplimiento de estos principios que tienen que ver con la buena fe. Ya, esos son documentos que son elaborados por el propio contratista y van a ser presentados por el propio contratista para su evaluación. Sin embargo, ni en la ley, ni en el reglamento, ni en la directiva, ni tampoco, no existe ningún lineamiento que establezca la metodología que debe ser cumplida para la elaboración de esos documentos. Es decir, hay una pequeña referencia en las bases respecto a que puede ser elaborado, por ejemplo, con estos
programas que sirven para evaluar la programación, el PROJECT, el Primavera, ¿ya? Pero no existe mayor referencia. Es decir, el contratista puede, según su especial saber y entender, pues yo no puedo decir leal, sino especial, porque tiene que tener alguna especialidad el contratista, saber y entender, elaborar ese documento, presentar ese documento. Sin embargo, el comité no va a tener la obligación de cumplir con una metodología, pues no existe esa metodología. Y ahí va a venir el problema de cómo se va a evaluar. Y ahí, Javier, si te leo bien, podemos entrar a círculos viciosos, en donde el contratista presenta lo que cree que es el cumplimiento de ese factor, y la entidad puede observarlo, y regresa al contratista y nuevamente lo observan, y hasta puedes perder la buena pro. Sí, mira, por ejemplo, sobre el plan de trabajo. El plan de trabajo puede ser solicitado como factor de evaluación. ¿Ya? Y el comité puede decidir que ese plan de trabajo no cumple con los requisitos, ¿ya? Y no tome en cuenta ese factor de evaluación para obtener el puntaje. Y vas a estar en desventaja. Y si no lo piden en el proceso de selección, la situación se vuelve más peligrosa, porque como no hay una metodología, y la norma te dice que cuando no se ha exigido el plan de trabajo como factor de evaluación, tú tienes que presentarlo como requisito, como documento para la firma del contrato, puede ser que lo evalúe la dependencia encargada de las contrataciones, no el área usuaria. Fíjate lo que está regulando la norma. Quien va a evaluar el contenido del plan de trabajo es la dependencia encargada de las contrataciones, que no es la repartición especializada en el tema, no es el área de obras, la gerencia de infraestructura, no, es lo que conocemos como abastecimiento. ¿No? Exactamente, y te puede decir, señor, ese plan de trabajo no cumple con los criterios establecidos por la entidad y te da 2 días para subsanar. Tú puedes subsanar nuevamente, pero la entidad te puede decir, no has levantado las observaciones, pierde la buena pro. Y eso puede suceder. Y esa situación no se está aclarando, no es materia de conversación, no es materia de debate, no es materia de evaluación. Y ahora recién están culminando los procesos de selección que se están convocando con esta norma. Pero te apuesto que van a empezar a surgir una serie de controversias y una serie de apelaciones cuando la entidad te diga, mira, no has cumplido con el contenido que nosotros consideramos que debe tener ese plan de trabajo, ¿no? Interesante, Javier, porque el panorama que nos debería dar esta nueva ley debería ser, digamos, auspicioso, porque así es como se ha vendido esta nueva oportunidad en materia de contratación, en donde también, en honor a la verdad, hemos estado desgastados con el sistema anterior, en donde bastaba pasar la valla técnica de la experiencia acumulada, de la experiencia similar 1 a 1, y luego ganaba el que pujaba menor, ¿no? Entonces, interesante, nos vamos al segundo corte para profundizar en este tema tan importante como es el uso de los factores obligatorios y el uso de los factores facultativos al momento de evaluar una propuesta. Javier, digamos, el espíritu y la vocación que todos los actores del ecosistema de la inversión pública deseamos y teníamos la expectativa con esta ley es que definitivamente impongan reglas claras, tratando de eliminar todos aquellos espacios, zonas grises en donde los que tenemos años en este ecosistema siempre pues se le ha sacado la vuelta a la ley, ¿okay? Incluso, digamos las cosas como son, es mi opinión personal, las áreas de logística y de administración en los últimos años se han convertido en, digamos, decisores de quienes podían firmar contratos, no. O sea, todo el trajín de sacar un proceso de selección, de pasar la evaluación, de definir a un ganador buena pro, muchas veces a la luz de las estadísticas, Javier, muchas buenas pros se han tirado abajo porque las áreas de logística y de administración de las entidades te buscaban la sin razón y no te dejan firmar contratos. Entonces,
ese desgaste, Javier, hace que todos queremos tener expectativas, pero resulta que esta nueva ley también tiene algunos espacios y que tú los estás mencionando en donde se puede dar lugar a direccionar algunas reglas. Y más aún, y acá viene la pregunta, en varias partes de la ley nos remiten a una directiva que va a emitir el OS, directivas que todavía no salen, ¿ok? Y se está viendo que ya comienzan a publicarse los nuevos procesos bajo la nueva ley. Y cuéntanos un poco qué zonas grises estás encontrando, qué detalles particulares en donde se pueden advertir digamos, estos hechos que no queremos, obviamente, ¿no? Sí, mira, yo veo dos problemas que suceden en la etapa precontractual, ¿no? No solamente en la etapa de proceso de selección, sino en los actos previos al proceso de selección. La primera son algunas facultades que se le ha dado a la dependencia encargada de las contrataciones de evaluar temas de especialidad de la ingeniería y la arquitectura. Y evidentemente la dependencia encargada de las contrataciones no es un área especializada para evaluar ese tipo. Primero, para llevar a cabo la clasificación de las obras. Segundo, para llevar a cabo la evaluación de documento de trabajo como es el plan de trabajo. Y tercero, para determinar cuáles son las especialidades de las obras y las tipologías de las obras que se van a requerir en un proceso de selección, porque es la dependencia encargada de las contrataciones la que elabora la estrategia de contratación, que es donde se determina qué especialidades y qué subespecialidades y qué tipologías se tiene que cumplir, que finalmente son los criterios que se van a plasmar en las bases. ¿Qué está ocurriendo? Aunque las bases establezca que algunos métodos para admitir la capacidad de los contratistas en la especialidad, en la contratación especial que pueda acreditar, está ocurriendo lo siguiente. Mira, en la nueva norma se ha clasificado las obras según su especialidad, su subespecialidad y según la tipología. Hay una resolución directoral de la DGA que ha establecido tipología para cada subespecialidad. Y existen casos, por en el caso de la especialidad de edificación, donde puede establecerse una especialidad, 6 subespecialidades y 6 o 7 tipologías de cada una de esas subespecialidades. Y las bases establecen que yo tengo que aceptar todas estas tipologías que se han regulado. Pero ¿qué se está sucediendo? Un ejemplo claro son los procesos de selección que se están convocando en la región Puno. En Moquegua también he visto esos casos. No puedo decir las entidades, pero fácilmente uno puede verificar a través del sistema que existen diversas entidades que están exigiendo que la experiencia en la especialidad se tenga que acreditar con una sola tipología. Es decir, yo puedo convocar la ejecución de un colegio, ¿ya? Y voy a aceptar la especialidad solamente en la ejecución de colegios secundarios. Y no voy a poder, si establezco en estas bases, y así lo están haciendo, si establezco en estas bases, si yo soy un contratista que ha hecho colegios de primaria, si soy un contratista que ha hecho tecnológicos, o soy un contratista que ha hecho pabellones en universidades, no voy a poder acreditar, porque la norma permite que se haga eso. A pesar de que las bases estandarizadas tienen una nota de color azul que dice que después del proceso de selección eso tiene que ser eliminado, y las notas de color azul, si bien es cierto, son notas de atención, pero no son parte del texto de las bases. A pesar de que esa nota de atención dicen que hay que permitir la aceptación de todas las tipologías, que están haciendo las entidades eligiendo qué tipología es la que me conviene más. Entonces hay una evidente puerta para direccionar de peor forma que es lo que sucedía en la norma anterior. O sea, Javier, a ver, hace unos minutos hablábamos de que va a impactar el hecho de que haya exigencia de certificaciones a los profesionales claves, ¿ok? Sobre todo si son organismos internacionales, ¿okay? Y ahora me dices de que también
incorrecto uso de subespecialidades y de tipologías puede direccionar el proceso hacia donde quiero ir. Exactamente, exactamente. Wow, y eso preocupa. Mira, la puerta está abierta de ambos lados, no solamente la puerta, sino ventanas, patios, todo está abierto, Rafael. ¿Sabes por qué? Porque en la resolución directoral que establece las tipologías, en todas las tipologías al final termina con un asterisco que lleva a una precisión de afines. ¿Y qué quiere decir esa precisión de afines? Que yo puedo incorporar tipologías de otra especialidad, si es que como entidad considero que la parte de edificación es similar a la obra que yo estoy convocando. ¿Qué quiere decir eso, Rafael? Que yo puedo convocar la ejecución de un colegio, que es una edificación educativa, y puedo aceptar todas las tipologías. Ya puedo decir, bueno, ya voy a aceptar todas las tipologías, pero también puedo admitir una tipología afín que provenga de otra especialidad. Y puedo decir, mira, como esta especialidad también tiene componente de edificación, concreto, muros, suelos, veredas, terraplenes, escaleras, todo lo que significa edificación, también la puedo considerar como una tipología afín. Y puedo admitir que un postor que está participando en la ejecución de un colegio puede acreditar como experiencia, la experiencia que provenga de obras de pavimentación, por ejemplo, por ese asterisco que se ha incorporado en esta resolución directoral, que no se tenía por qué hacer, porque evidentemente las tipologías que establecen ya cubren todo lo que se tendría que ejecutar en todo caso, ¿no? Mira, interesante que se estén diciendo estas cosas porque cuando hemos conversado con los padres de estas nuevas reglas, me refiero al MEF, hemos tratado incluso de pedirle las exposición de motivos, oye, ¿cuál fueron las razones para que ustedes lleguen a estas conclusiones? Y la verdad que han sido muy honestos en decir, mira, esto fue una decisión que se tomó rápido, hubo una presión política del vigente gobierno para que esto salga. Estos fenómenos tuyos sabemos que salen cambios de la nueva ley de contratación es cada 6 o 8 años, ¿ok? Pero bueno, es bueno también enunciarlos para que se vayan corrigiendo. A la luz de las estadísticas de los nuevos procesos que se están convocando, que todavía es lento, estoy notando preocupación en las entidades a quienes, al igual que tú, converso con ellos, hago charlas en mi especialidad que es financiera. ¿Cómo estás encontrando el temperamento de los funcionarios públicos frente a estas nuevas reglas? Mira, hay mucho mayor temor porque las reglas no son tan claras como deberían serlo. Y el órgano rector y los órganos supervisores en realidad, sí es cierto, están haciendo algún esfuerzo por difundir estos temas, pero la difusión es en general, o sea, es en explicar en forma general lo que se piensa de que va a ser resultado de esta norma. Por ejemplo, está bien que hablen del valor por dinero y está bien que se haya implementado el valor por dinero, ¿no? Y ellos, el lenguaje es ese, ¿no? El valor por dinero es el principio que va a cambiar la forma de contratar. Sí, pero eso es en abstracto, porque la norma recoge la parte filosófica del valor por dinero. No ha recogido la parte económica del valor de dinero, que es como se piensa en Europa el valor por dinero. Ha recogido todo el sistema de riesgos, pero no se han dado cuenta que hoy el riesgo no solamente es cuantitativo, sino cualitativo, y implica dinero. Y no se establecen las reglas que se van a cumplir cuando ocurre el riesgo. O sea, ocurre el riesgo, se convierte en un problema. ¿Quién va a asumir económicamente ese problema si la gestión de riesgos ahora no solamente es cuantitativa, sino cualitativa? ¿Quién va a asumir el monto económico? Y esos son los dos caballitos de batalla que se están difundiendo. Está bien, pero tenemos que analizar en realidad cómo es que las entidades están recibiendo el impacto de esta normativa y cómo funciona en concreto, ¿no? Cómo funciona en concreto, cómo ese valor por dinero lo voy a aplicar, por ejemplo, en el caso de las obras, qué criterios voy a utilizar, porque los factores de evaluación
De hecho, no son la mejor forma de concretar el principio de valor por dinero, ¿no? Sino la calidad. ¿Ya? ¿Cómo es que yo puedo establecer mejor calidad en la ejecución de la obra cuando la calidad está totalmente arreglada en el país? Yo no puedo utilizar cemento Portland tipo 5 cuando las condiciones me dicen que tengo que usar cemento Portland tipo 1. No puedo utilizar ni siquiera cemento mejorado cuando las condiciones dicen que tengo que usar cemento Portland tipo 1. Porque eso, ¿qué va a hacer? Eso va a resultar el sobredimensionamiento de la obra. Y el sobredimensionamiento de la obra es pagar de más o pagar de menos si está regulado, está con errores, ¿no? Entonces, esos son temas en los que tenemos que poner mayor atención. Buenísimo, Javier. Yo creo que como toda norma también, y vamos a hacer el último intervalo, te invito a pensar en las cosas buenas que también nos trae la ley, ¿no? Me gustaría una opinión tuya en este último segmento. Vamos al corte. Javier, el tema es muy rico y seguramente ya te comprometo a un nuevo episodio en donde iremos profundizando. Como te dije antes del corte, me gustaría saber tu opinión sobre las cosas buenas que tú ves en esta norma, porque no todo es malo. Segundo, me gustaría saber qué recomendaciones das. Y tercero, ¿cuál es tu opinión sobre que se haya incorporado en esta nueva ley las figuras y conceptos de los contratos estandarizados internacionalmente, ¿no? Porque mucha gente cree que, oye, ahora resulta que nos van a aplicar directamente los contratos NEL, los contratos FIG, y no es así. Es el uso de figuras que los hemos traído, los hemos acogido a nuestra propia ley. Coméntanos, por favor, qué cosas buenas ves y qué recomendaciones. Mira, yo considero que hay una situación que para mí es lo mejor que nos ha traído a la norma, ¿no? Y no está en los principios, no está en los enfoques, sino está en el artículo 46 de la norma, que establece que en los contratos de obra se tienen que seguir los lineamientos del sistema LINVIER-TP. Es decir, obligatoriamente se tiene que vincular la inversión en obras con los criterios en que se ha aprobado la inversión, tanto si es proyecto de inversión y es IOAR, ¿no? O sea, y para los que nos están escuchando, la diferencia es sencilla. Es un proyecto, se ejecuta un proyecto de inversión cuando yo voy a ejecutar una inversión donde no hay nada. No hay colegio, voy a hacer un colegio. Y voy a ejecutar una IOAR cuando yo voy a invertir donde hay algo. Voy a hacer el cerco perímetro de un colegio, el techo de un colegio, eso es una IOAR. Ese artículo 46 nos dice que toda la inversión en obras públicas tiene que estar vinculada a los lineamientos en que fue aprobada la inversión en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y eso es muy beneficioso porque exige ahora, por ejemplo, que un expediente técnico de ejecución de un proyecto de inversión sustente la razón por la cual ha optado algunas de las alternativas técnicas que están contenidas en este proyecto de inversión. Y que estas IOAR, en realidad, que antes las entidades han confundido mucho el tema de las IOAR, se ejecute conforme al documento que ha aprobado la IOAR. Para mí ese es la mejor regulación. Otra es en realidad la intención de profesionalizar a los actores de la contratación pública, ¿no? Desde aquellos que están trabajando en las áreas formuladoras hasta aquellos que están trabajando en las profesionalizar al comprador público. Al comprador público, profesionalizarlo. Hay una voluntad, tal vez el camino no sea el adecuado, pero hay una voluntad. Hay una voluntad de... Y ya que tocas ese tema, también veo una voluntad de algo que no se ha dicho, pero nuevamente, yo que vengo conversando hace varios años sobre ese tema, se quiere convocar, se quiere atraer a mejores empresas, ¿no? Pero hay unos temas ahí, ¿no? La intención es buena, pero el camino tal vez hay que revisarlo. Y se puede revisar porque está en el reglamento, no está en la ley esto, ¿eh? Porque fíjate, la ley señala que los actos preparatorios te inician con el requerimiento. Pero el reglamento me dice ahora que los actos preparatorios se inicia con la segmentación, que es una figura que se ha creado en el reglamento. ¿Y qué es la segmentación? ¿Ya? El encuentro que hace la entidad con la oferta.
que exige un encuentro personal con la oferta, Rafael. El jefe de la dependencia encargado de las contrataciones se tiene que reunir inevitablemente, ya sea cual sea la clasificación, inevitablemente el jefe de la dependencia encargado de las contrataciones se va a tener que reunir con los posibles postores. Entonces va a tener que calificar a esos posibles postores que van a poder modificar el requerimiento, Rafael. ¿Ya? O sea, yo voy a invitar y me voy a tener que reunir, ya sea en grupo o ya sea uno a uno. Claro que quienes han incorporado estos procedimientos dicen que esto es un roadshow, ¿no? Que esto permite, pero no, en los roadshow, los participantes de roadshow no te pueden exigir la modificación del requerimiento y que eso se convierta en un procedimiento obligatorio. Eso hay que revisarlo, eso hay que revisarlo. Hay varias formas en que las entidades puedan recoger la información. ¿Qué piensas tú de este artículo, creo que es el 23, en donde ahora se le va a dar discrecionalidad al funcionario? Mira, en el marco de la ley, yo creo que es una mejor claridad en las disposiciones de la norma, ¿ya? No solamente para los efectos contractuales, sino para lo que ocurre en el día a día, en la ejecución, ¿ya? A veces el diseño, por ejemplo, señala que tú vas a encontrar el agua a 1.50 centímetros de la excavación y resulta que encuentras el agua a 90 centímetros y según tu diseño eso se iba a solucionar con una capa de afirmado de 15 centímetros. Y si encuentras el agua a 90 centímetros, esa capa de afirmado no te va a servir de nada. Entonces tú tienes que optar, ¿qué hago para solucionar el problema? Y supongamos que opta por roca. Hecho roca adicional porque no estaba prevista la roca ahí y resulta que la roca empieza a ceder y necesitas más roca y tú tienes que solucionar el problema. Entonces aparece la figura de el adicional del adicional. Correcto. ¿Ya? Y entonces en ese marco yo creo que sí esta regular la discrecionalidad, pero en el marco de la ley de contrataciones. Pero la Contraloría resulta que tiene otro marco de discrecionalidad. Entonces yo creo que está bien que se haya regulado eso, pero creo que debería haber una disposición que establezca que en esos casos, para efectos de la responsabilidad funcional de quienes actúan en la determinación de ese hecho, se aplique la discrecionalidad que está regulada en la ley de contrataciones y no la discrecionalidad que está regulada en la ley Sistema Nacional de Control, ¿no? Yo creo que ahí ha habido una necesidad ¿Qué opinas, Javier, sobre el uso de las figuras y conceptos de los contratos estandarizados internacionalmente? Mira, es buena. En realidad, la experiencia que de alguna forma puede objetivamente determinarse respecto de lo que ha ocurrido en la primera etapa de estos juegos que se hicieron en el país y en otros países, en la primera etapa de eso, yo creo que sí es buena. Lo que me parece que hay que cuidar es una disposición que también está en el artículo 46 del reglamento, que señala que cuando yo uso contratos de ese tipo, esa contratación sale del marco y la invierte. Entonces, si esa contratación sale del marco y la invierte, entonces pierdo el control sobre la determinación del alcance y pierdo el control sobre la determinación del valor final que pueda tener esa contratación. Eso yo creo que es el tema ahí sensible, por eso es que yo considero que esto no va a poder ser de uso masivo. O sea, el texto de la norma en este momento permitiría que cualquier entidad use ese contrato. Menos mal que existe una disposición final en la ley que dice que esto se va a emplear cuando se aprueben programas piloto. Yo creo que ese tipo de contratos no están pensados en que sean utilizados por entidades que no tienen mucho presupuesto, no tienen mucha experiencia. No, imaginemos que la municipalidad de Santo Domingo, en la Sierra Pirana, que tiene un presupuesto de 12, 14 millones, consigue un convenio de ejecución con el Ministerio de Vivienda por 30 millones de soles, no creo que esté en la capacidad de administrar un contrato estandarizado, ¿ya? Por lo que implica, por todo lo que implica la implementación de ese tipo. Yo creo que está bien, pero no creo que deba ser autorizado el uso masivo de ese tipo de contratación. Javier,
Para ir cerrando, como te dije, este tema es muy amplio y vamos a seguir tocando otros temas en otros episodios. A mí me llama la atención positivamente de que se permita, en el caso de las garantías financieras, la convivencia conjunta de la fianza, la póliza de caución, que siempre la hemos tenido, y que ahora el fideicomiso constituye un derecho del contratista y no una facultad de la entidad, y que se le haya incluido incluso, se le haya dado mayor protagonismo al fideicomiso, incorporando la figura del fideicomiso de fiel cumplimiento, en donde el contratista va a aportar un activo. eh, y esto es bueno porque obviamente el contratista en los últimos 4 años, tú y yo sabemos, se dieron normas de excepción, la norma de retención de fiel cumplimiento, y que permitió, en honor a la verdad, de que se salven muchas buenas pros, se salven contratos y caramba, se firmen muchos contratos probablemente con consorcios que no reunían la capacidad financiera ni logística. ¿Cuál es tu opinión sobre esta convivencia conjunta de las garantías financieras y la no existencia de la retención? Porque ya no va a haber retención. Sí, mira, yo siempre he pensado que los mecanismos de retención no eran muy saludables para el sistema, ¿no? Porque no evaluaban nada, no establecían ningún mecanismo de seguridad justamente para que las entidades no tengan, digamos, la garantía, pero estoy hablando de garantía en el alcance general, coloquial, ¿no? O sea, que el Estado sepa que finalmente tenga la garantía de que eso se va a terminar, no sé, hablando de garantía como en términos general, ¿no? O sea, y yo creo que hay que establecer mecanismos que no estén sujetos a esas dificultades económicas que implica que el contratista se vincule, por ejemplo, con entidades del sistema financiero y que les impongan unas exigencias que no están en la ley de contratación, sino están en otras normas, ¿no? Por eso yo creo que la incorporación del fideicomiso es una magnífica posibilidad para los contratistas que dignamente pretenden obtener una utilidad y para las entidades que también quieren asegurar que se cumpla la norma, ¿no? O sea, el fideicomiso es una situación que excluye de la posibilidad de que yo me vaya a un banco y que me exija consideraciones que no están en la ley y que no están a mi alcance, Sin embargo, considero que debe ser una figura, el fideicomiso debe ser una figura que tiene que ser mayor, que debe tener una mayor difusión, ¿no? O sea, existen 3.221 entidades públicas, Rafael, y en este mes, por ejemplo, yo he revisado hace 2 o 3 días, hay 6 entidades que han convocado obras de saneamiento grandes, ¿eh? ¿Ya? Y el mercado de los ofertantes no es muy vasto. Correcto. No es muy vasto por los condicionamientos que han existido siempre. Y yo creo que esta figura se tiene que difundir y no se está difundiendo en realidad, no se están difundiendo. Sí, ahí es donde estamos tratando de aportar algo. La del cierre, hablábamos de que el RNP y la capacidad máxima de contratación se va a tener que actualizar. Se habla de que se tiene hasta el 16 de enero para que los contratistas actualicen su información y hay una preocupación, porque va a haber un recorte de... ¿Qué piensas de eso? Mira, no hay un fundamento técnico, y yo sepas. Al igual que tu persona había pedido el fundamento técnico que está en un documentito ahí que creo que ya lo han sacado del sistema, y es un informe de un área del OEC que tomaba como referencia la información que ellos tenían en sus estadísticas para determinar eso, ¿no? Evidentemente no tenía relación con esa decisión. No hay un sustento técnico para extraer la parte solamente de edificación y estructura de determinados contratos, y no va a haber forma. Además, un contrato que se ha suscrito hace 20 años no va a tener forma de hacer esa evaluación, y el mecanismo de actualización del valor también
no va a ser tal vez, digamos, una decisión unilateral, valorizar, otorgar un valor nuevo a ese contrato, ¿no? Tienes razón. Y hay otra situación, Rafael, que no le habíamos tocado en esta entrevista, que la experiencia que tú hayas podido obtener ya es por procedimientos de absorción o procedimientos de este tipo de acumulación de empresas que está regulado en la ley de sociedades, no va a poder ser tomada en cuenta para efecto del cálculo de la capacidad máxima de contratación. Mira tú, tenemos aún desafíos y problemas que van saliendo y que nos corresponde a todos los que somos actores dentro del ecosistema de la inversión pública ir encontrándole la solución poco a poco. Pero es bueno conversarlo porque acá también nos oyen las autoridades y son ellos los que tienen que encontrar estas soluciones. Javier, se nos acabó el tiempo, te agradezco enormemente que hayas venido a visitarnos. Te comprometo para otro episodio cuando tu tiempo lo disponga. Y a todos nuestros oyentes, también les agradecemos su asistencia. No se olviden de dar clic en nuestro canal de YouTube, Conversando con Rafael sobre finanzas y infraestructura. Y será hasta otra oportunidad. Javier, te dejo por favor las cámaras para tus últimas palabras y sobre todo para que también indiques dónde te pueden ubicar, tu WhatsApp, tu correo electrónico, que creo que es importante que la gente reconozca a un profesional de elevadísima capacidad como la tuya. Mira, soy un convencido de que todos debemos apoyar para que la intención de este nuevo sistema de contrataciones tenga el éxito que se ha pensado tener. Sin embargo, también es parte de nuestra obligación señalar aquellas situaciones que deberían repensarse, que deberían modificarse para que finalmente se cumpla con esta intención, que es lo que nosotros hacemos permanentemente. Muchas gracias, Rafael. No, hay muy pocas, en realidad, oportunidades para poder conversar en vivo los temas que hemos conversado el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo estoy en las redes con mi nombre, me pueden ubicar como Javier Salazar Soplapuco. Hace más de 25 años que venimos batallando en estos temas, Rafael, y esperemos que todos los días, en realidad, como yo siempre digo, yo desayuno, almuerzo y cena, contrataciones del Estado, y siempre tengo la esperanza de que esto mejore por el bien de nuestro país y por el bien de toda esta gente que se tiene que beneficiar con la ejecución del dinero público. Muchas gracias. Buenísimo. Amigos, será hasta otra oportunidad.